Hola, en este video vamos a ver, ¿qué es el módem? Este video está dividido, en tres partes: historia, cómo funciona y tipos de conexión. Vamos a empezar por la historia. Los servicios por cable de noticias en la década de 1920 utilizaban dispositivos múltiplex que satisfacían la definición de un módem. Sin embargo, la función de módem era incidental a la función de multiplexación, por lo que generalmente no se incluye en la historia de los módems. Los módems surgieron de la necesidad de conectar teletipos a través de líneas telefónicas normales en lugar de las líneas arrendadas más caras que anteriormente se habían utilizado para los teletipos basados en bucles de corriente y los telégrafos automatizados. En 1941, los aliados desarrollaron un sistema de encriptado de voz llamado Sigsaly que usaban un vocoder para digitalizar el habla, luego encriptaba el habla con un teclado de una única vez y codificaba los datos digitales como tonos utilizando el cambio de frecuencia. La producción generalizada de módems en Estados Unidos comenzó en 1958, el año en que se usó por primera vez la palabra módem, como un dispositivo parte del sistema de defensa aérea SAGE, conectando terminales en varias bases aéreas, en los lugares en que se situaban los radares y en los centros de mando y control con los centros directores del SAGE que se encontraban dispersos por Estados Unidos y Canadá. Los Bell Labs de AT&T describieron los módems SAGE como conforme a su entonces reciente publicado estándar de conjunto de datos Bell 101, módems de 110 baudios. Los dataphones 201A y 201B eran módems síncronos que utilizaban el cifrado de cambio de fase de 2 bits por baudio, PSK. El 201A operaba medio dúplex a 2000 bits en las líneas telefónicas normales, mientras que el 201B proporcionaba un servicio dúplex completo de 2400 bits en líneas alquiladas de 4 hilos, siendo los canales de envío y recepción ejecutados en su propio conjunto de 2 hilos. AT&T también introdujo en 1962 el famoso estándar de conjunto de datos Bell 103A. Proporcionaba un servicio dúplex completo a 300 bits en las líneas telefónicas normales. Se usó la modulación por desplazamiento de fase, con el originador de la llamada transmitiendo a 1070 o 1270 Hz y el módem que respondía transmitiendo a 2025 o 2225 Hz. El 103A2, fácilmente disponible, dio un impulso importante del uso de terminales remotos de baja velocidad como el Teletype Model 33ASR y KSR y el IBM 2741. AT&T redujo los costos del módem al introducir los módems 113D de solo origen y el 113B/C de solo respuesta. Bueno, ahora, vamos con la segunda parte, ¿cómo funciona? El modulador emite una señal denominada portadora. Generalmente, se trata de una simple señal eléctrica sinusoidal de mucha mayor frecuencia que la señal moduladora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una transmisión. Un módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza la transmisión. La moduladora modifica alguna característica de la portadora, que es la acción de modular, de manera que se obtiene una señal, que incluye la información de la moduladora. Así el demodulador puede recuperar la señal moduladora original, quitando la portadora. La característica que se pueden modificar de la señal portadora son: amplitud, lo que da lugar a una modulación de la amplitud, AM/ASC. Frecuencia, lo que da lugar a una modulación de la frecuencia, FM/FSK. Fase, lo que da lugar a una modulación de la fase, PM/PSK. También es posible una combinación de modulaciones o modulaciones más complejas, como la modulación de amplitud en cuadratura. Bueno, ahora, vamos con la última parte del video, tipos de conexión. La conexión de los módems telefónicos externos al computador se realiza generalmente mediante uno de los puertos serie tradicionales o RS-232, COM, por lo que usa la UART del ordenador, que deberá ser capaz de proporcionar la suficiente velocidad de comunicación. La UART debe ser de 16550 o superior para que el rendimiento de un módem de 28.800 bits o más sea el adecuado. Estos módems necesitan un enchufe para su transformador.
Los módems PC Card, interno, tienen forma de tarjeta, que se utilizaban en portátiles, antes de la llegada del USB-C. Su tamaño es similar al de una tarjeta de crédito algo más gruesa, pero sus capacidades son las mismas que los modelos estándares. Existen modelos para puerto USB, módem USB, de conexión y configuración aún más sencillas, que no necesitan toma de corriente. Hay modelos tanto para conexión mediante telefonía fija, como para telefonía móvil. Los módems por software HSP, Host Signal Processor, o WIN modems. Son módems generalmente internos, en los cuales se han eliminado varias piezas electrónicas, por ejemplo, chips especializados, de manera que el microprocesador de la computadora debe suplir su función mediante un programa informático. Lo normal es que utilicen como conexión una ranura PCI, o una AM, aunque no todos los módems PCI son de este tipo. El uso del ACPU entorpece el funcionamiento del resto de aplicaciones del usuario. Además, la necesidad de disponer del programa puede imposibilitar su uso con sistemas operativos no soportados por el fabricante, de manera que, por ejemplo, si el fabricante desaparece, el módem quedaría eventualmente inutilizado ante una futura actualización del sistema. A pesar de su bajo coste, resultan poco o nada recomendables. Módem completo. Los módems clásicos no HSP, bien sean internos o externos. En ellos, el rendimiento depende casi exclusivamente de la velocidad del módem y de la UART del ordenador, no del microprocesador. Con esto concluimos el video, gracias por ver.